Tardes amigos, un poco atrasado 2 minutos, pero disculpen la demora. Para iniciar este tema, que tiene que ver el tema transporte como pandemia, debemos ser conscientes que para tener conocimiento de las consecuencias económicas, tanto de la población como del sector transporte, tendríamos que analizar lo que ha pasado en décadas anteriores, en siglos anteriores, desde el momento de que la sociedad dejó de ser nómada. ¿Y por qué indicamos que desde que dejó de ser nómada? Porque los brotes, las epidemias o las pandemias tienen que ser analizadas desde las ciudades. Y desde el momento que se crearon las grandes ciudades, los burgos, la población sedentaria, la enfermedad ha estado con nosotros. Y un ejemplo para aquellos que son abogados y han estudiado los primeros principios del derecho de la época griega, un ejemplo es el apogeo de la era dorada de Atenas, que fue la era de Pericles. ¿Y qué le pasó a la era de Pericles? La peste de Atenas, lo que ahora sabemos que es la tifus, la tifoidea. Y destrozó todo el sistema democrático de Atenas. Tal es así que viene la debacle y luego, bueno, vienen los macedonios, viene Alejandro Magno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si analizamos las tres grandes pandemias de la humanidad, sería bueno tocar tres. Porque las consecuencias sociales y económicas fueron estructurales, ni siquiera coyunturales. Coyuntura, una década, 5 años. Estructurales, siglos. Entonces, para no aburrirlos y veamos las consecuencias económicas que tuvieron, vamos a agarrar las tres más importantes en la historia, que es la peste de Justiniano, la peste negra y la famosa gripe española. Es famosa porque justamente a raíz del coronavirus muchos historiadores, economistas la vienen analizando. Pero veamos la definición de pandemia para que veamos lo interesante que es de su definición. Pandemia. ¿De dónde viene la palabra pandemia? De pan, todos, y demos, pueblo. Quiere decir que la pandemia no desconoce raza, no desconoce posición económica, pero no conoce, o sea, ataca a todos. Y simplemente, plin, 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 pandemia. Y para que puedan ustedes saber cuál es la diferencia que la OMS ha establecido sobre sus distintas definiciones, pandemia es cuando está en todos los continentes, ha llegado a todas las poblaciones y ya los contagios son intraurbanos sin ningún tipo de exportación o importación, perdón. Epidemia está establecido en un país o en una región y brote en un lugar determinado donde aún se pueden reconocer los casos. El brote más famoso en los últimos años es el brote del ébola, por ejemplo, ¿no? Que mata al 95% de las personas que están infectadas. Pero como es un brote circunscrito a una pequeña región, en este caso al África Occidental, se ha podido estabilizar. Situación distinta a lo que viene pasando con el tema de la pandemia, en este caso el coronavirus. Veamos la primera pandemia y sus consecuencias económicas, porque es muy interesante establecer que para aquella época, que es la época dorada también de Justiniano, para los que no conocen quién fue Justiniano, Justiniano fue el más grande emperador del Imperio Bizantino, lo que era la llamada el Imperio Romano de Oriente, de la división del Imperio Romano que se dio en Occidente, cuya capital era Roma, y el Imperio Romano de Oriente, cuya capital era Constantinopla. Y justamente en la época dorada de Justiniano
se hicieron los famosos códigos de derecho, el código justiniano, se hicieron las grandes recuperaciones territoriales que había perdido el Imperio Romano en su conjunto por las primeras tribus bárbaras, y vemos en el año 541, 543, que se inició esta pandemia, si no me equivoco, vemos a un imperio justiniano totalmente sólido, cuya capital Constantinopla ya había conseguido grandes terrenos en el norte de África que en su época fueron perdidos. Estamos hablando de Egipto, lo que es Egipto, Marruecos, Libia, y estaba en ese entonces gozando de una posición económica muy envidiable, tal es así que Justiniano se consideraba el nuevo emperador de todo el imperio. O sea, ya no consideraba ni Oriente ni Occidente, era el imperio bizantino. Esta pandemia es atribuida a los ataques de las tribus bárbaras y que se inicia en la capital, en este caso Constantinopla, y origina que el mismo Justiniano se enferme. Y acá podemos ver una crisis política que esperemos no sea lo que pueda pasar en algunos países del sector, porque la pandemia no establece si hay una democracia, si una tiranía, hace cambios estructurales en la misma política. En este caso, estuvo al borde de una crisis muy importante. A los que les gusta la historia pueden buscar al famoso general Belisario. Belisario derrotó a los visigodos, a los ostrogodos y a los vándalos. A los ostrogodos y a los vándalos. Y a pesar de esa fama tan grande, la pandemia destruyó su fama. Tal es así que perdió todos sus bienes porque en esta anarquía política que originó una matanza en Constantinopla, perdió cerca del 50% de la población, muchos, muchos cambios se dieron. Tal es así que era tan rápida la virulencia de esta enfermedad que tuvieron que cambiar el código respecto a la herencia. Porque antiguamente, para yo ser heredero, tenía que tener un testamento. Pero fue tal el cambio por la cantidad de fallecidos que se vieron en la obligación de cambiar la norma y ver las pautas hereditarias de aquellos sobrevivientes que no tenían testamento. Segundo, originó que la mano de obra subiera, porque al haber tanta matanza, lamentablemente, la mano de obra bajó. Y muchos pensarán, pues la economía no pagó. No, el salario subió. Una situación que esperemos no llegue con el coronavirus, porque aún el tema de la cantidad de fallecidos no abarca lo que pasó en aquella época, que equivaldría al 15 al 20% del imperio bizantino. Acá hay un tema muy importante que tal vez nosotros debemos tomar conciencia. Los brotes de una epidemia, en este caso la pandemia, no es que vino y se fue a los 2 o 3 meses. Nunca se supo exactamente qué atacó al imperio de Justiniano. Pero gracias a un gran historiador, Procopio de Cesarea, detalló básicamente en qué consistía la enfermedad, los tipos de muerte y las consecuencias económicas que originó el imperio. Lógicamente, como ya hemos comentado al comienzo, la desestabilización económica originó que el imperio justiniano, a los años, cayera en temas de corrupción, y como saben, lo que es ahora Constantinopla es Ankara, porque es lógico, los musulmanes la invadieron. Entonces, Procopio le podemos agradecer de ser uno de los primeros historiadores que estableció las características de una pandemia en una sociedad. Los que están interesados pueden entrar a cualquier tipo de página web o buscar literatura respecto a la llamada peste de Justiniano. Saludos acá a Gloria María Escobar Picho, a Santos Corcuera. Ya vamos a tocar los temas de transporte, pero siempre es bueno que para tocar los temas de transporte, que es una actividad económica, sepamos las consecuencias de las pandemias a través de la historia, ¿no?
La segunda gran pandemia, y gracias a, y vuelvo a retirar al historiador Procopio de Cesarea, me dice, ¿por qué lo mencionas tanto? Porque en esa época hay un punto que no hay ahora, que es tecnología y ciencia. Y al ver tecnología y ciencia, nosotros podemos estudiar el genoma, podemos analizar la proteína del virus y sabemos de dónde proviene, si había una mutación o lo que aún nos comentan ahora que es posible una conspiración porque el anclita que tiene el virus es muy particular, etcétera, etcétera, etcétera. Pero gracias a este historiador del Imperio Bizantino, podemos indicar que la Yersinia pestis, que es la bacteria de la peste negra, fue la misma bacteria que atacó al Imperio Justiniano. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque mira la cantidad de diferencias del 541 al 1346 que origina la peste negra. Estamos hablando de cerca de 800 años. Y nunca se supo cómo se fue, pero sí se sabe cómo regresó. Entonces, esto nos da un pensar que el cambio de conducta que tengamos en nuestra sociedad, en este caso en la actividad de transporte, no puede ser un cambio esporádico, no puede ser un cambio de momento o un cambio de coyuntura, tiene que ser un cambio, como dicen algunos, de estructura. Y ese cambio de estructura tiene que ser aplicada en las actividades económicas que tenemos que realizar. Por ejemplo, la aviación tiene un problema muy grave en estos momentos porque tiene que elaborar un sistema de aire acondicionado o un sistema de asientos que no origine un acercamiento social. Es mucho más fácil para el sector transportes, como ha pasado en España y en China, establecer protocolos de seguridad porque no tiene ese riesgo que tú no puedes tener en un vuelo de alta altura, ¿no? Si no, todos estaríamos ahogados, ¿no? La presión y la altura afecta a cualquier ser humano, que no es el caso del transporte de pasajeros en carretera o el transporte urbano o otras modalidades. Pero volvamos al tema de la peste negra en el año de 1346, en Cafa, lo que ahora es Fedosia, Rusia, lo que es la península de Crimea, para los que quieren saber un poco más de historia, busquen el asedio de los tártaros mongoles a Cafa. Y algunos que les gusta la historia y que pueden ver las primeras armas biológicas, los tártaros mongoles que venían de Asia, parece que Asia nos trae mucha zoonosis, porque son zoonosis, son enfermedades que le dan a los animales. La Yersinia pestis viene de la rata, porque la pulga de la rata, la pica la ratita y va al ser humano, igual que en el caso de ahora que especulamos del coronavirus que viene del pangolín o del murciélago. Bueno, en el asedio de Cafa había, y tiene que ver, y acá vamos a hablar de transporte 100%, ¿no? ¿Por qué de transporte? Porque son rutas comerciales. Y como ustedes verán, esta pandemia se ha dado por rutas comerciales. O sea, no escatimamos en ver los ejemplos que la historia nos da, así sean 1000 años, así sean 500 años. O como pasa en China, cuya sociedad está acostumbrada a los brotes y a las epidemias. A veces uno iba al aeropuerto y decía, oye, pero mira, esa colonia que ha venido de turismo, todos tienen mascarilla. Año 2009, 2010. ¿Por qué? Porque venían del SARS-1, venían del H1, venían de la gripe aviar, de la gripe porcina, y ya tenían parámetros de seguridad que no fueron copiados por nuestra sociedad, y cuando vinieron de Asia, de Italia, de España, lamentablemente nuestra sociedad no estaba todavía preparada para dicha situación. Entonces, vamos a lo que pasó. La primera arma biológica de la historia, los tártaros mongoles lanzaban con catapultas a Cafa a sus muertos. ¿Qué llevaban los muertos? La Yersinia pestis, llamada peste negra. Los comerciantes de Génova que tenían un protectorado en Cafa, porque hacían la ruta de mercancías de China, la península de Crimea, a Europa, trajeron la enfermedad y en rutas comerciales, barcos, de acuerdo a la demora que tenía la Yersinia pestis, que es de 15 a 23 días, de acuerdo a los historiadores, originó un cambio estructural en la economía medieval. Me acuerdo que cuando estaba en la Universidad de Lima,
uno analizaba un libro amarillo de historia que se llamaba Historia Moderna, si no me equivoco, de un gran amigo Fernando Silva Santisteban, creador de la Facultad de Historia de la Universidad de Lima, si no me equivoco. Y yo decía, a mí me gusta la historia, quiero ver fechas, quiero ver estrategias, pero ahí está un, un artículo muy interesante sobre la peste negra. Y hablaba, entre otras cosas, de las modificaciones culturales, económicas y raciales que tuvo la peste negra. Y está pasando. Actualmente en el tema de transporte nosotros estamos muy complicados con las regiones, porque las regiones totalmente vienen paralizando a los mismos camioneros, poniendo trancas en las carreteras, porque consideran que todos los que vienen de Lima, y esto espero que se desmienta por una autoridad regional, son unos apestados y por lo tanto no aceptan ni siquiera los camiones que llegan con víveres o con productos para esas regiones. Y esto sucedió bastante en la Edad Media a raíz de la peste negra, porque consideraban dentro de sus fantasías religiosas y supersticiosas que los que traían la peste negra no habían sido los genoveses que venían de Cafa, habían sido los judíos. Y de ahí se dan las primeras grandes matanzas y persecuciones a los judíos, a raíz de las creencias de la peste negra. Y es lo que está pasando acá. Vemos por televisión a una persona que saca a pasear a su perro y le tiran huevos, sabas, porque ya consideran que ha tocado carretera apestada. Y estamos retrocediendo a niveles de ignorancia increíbles. Increíbles. Por lo tanto, si vemos las consecuencias económicas de la peste negra, fueron muy parecidas a la de la peste Justiniano, pero con la diferencia que la economía rural se fortaleció, porque la gente dejó las ciudades. Y a los que están interesados en, bueno, acá no hay fotografías, acá no hay videos, pero si están interesados en imaginarse cómo fue la peste negra, entren a internet y pongan El triunfo de la muerte de Peter Bruegel, donde es un óleo muy interesante que analiza en cada uno de sus puntos la triste realidad de la sociedad europea entre 1343 y 1353. Calcula de 8 a 10 años su repercusión y los brotes que se dieron. Vuelvo a reiterar, la economía, tanto en la época de Justiniano como en la peste negra que tocó toda Europa, comenzó con el norte de Italia, lógicamente, que venían de euroasiático, que es Crimea, hasta Inglaterra. Y la economía fue lenta. A diferencia de una guerra mundial, señores. Muchos dicen, no, que estamos en una pandemia y estamos en una guerra. En la guerra la diferencia es que hay victoriosos y hay derrotados. Y los victoriosos manejan una economía de producción alta por los ingresos que han obtenido de la victoria. Y los perdedores tratan de salir por un tema de orgullo y veamos claros ejemplos como la cultura japonesa y en este caso la alemana luego de las grandes guerras. Situación distinto es en el caso de las pandemias. Pero bueno, creo que hemos tocado dos situaciones que abarcan muchos años con brotes muy lentos en la economía mundial, donde el salario subió por la falta de mano de obra, se fortaleció la economía rural, se fortalecieron los gremios y fueron décadas de cambios. Uno de los más grandes cambios que origina la peste negra, a los que son muy religiosos, lo han escuchado el Papa, volver a un segundo humanismo. La palabra empatía debe ser la palabra principal en todas las sociedades económicas a nivel mundial. ¿Y por qué digo que fortalecen a los gremios? Porque los gremios tienen necesidades económicas y en estos momentos tecnológicas y científicas que lo podemos ver acá con este aparatito que se llama computadora, con internet, para lograr con ustedes una transmisión de lo que estamos logrando, lo que estamos solicitando, lo que estamos coordinando con el ministerio, cosa que no se haría si no fuera por una pandemia donde yo no siquiera puedo salir a ver la luz del sol. Y estas situaciones tienen que fortalecernos, como en esa época se fortalecieron los grandes gremios de Europa. Ese es la pandemia origina esos cambios. Ahora, pasan
800, 700 años, menos 680 años, y aparece otra gran pandemia. Nosotros consideramos pandemias porque acuérdense que el imperio justiniano prácticamente abarcaba el 60% del mundo conocido. La peste negra abarcó el 100%, salvo Finlandia e Islandia, que se salvaron por tener unos climas muy especiales y por no ser parte de los famosos corredores comerciales. Abarcó el 80% del mundo conocido. Y esta pandemia que estamos viviendo, a la par que la que vamos a hablar, que es la llamada influenza o gripe española, abarca el 100% de la población mundial. A diferencia de la pandemia de Justiniano y la pandemia de la peste negra, la gripe española se da en una coyuntura muy especial, muy especial. Porque acuérdense que en el año 1917, donde aparece, era la Primera Guerra Mundial, más conocido como la Gran Guerra. Y se llama gripe española no porque haya aparecido en España, y por eso su carácter especial, porque en esa Primera Guerra Mundial, donde estaba vinculada los imperios de Europa y Estados Unidos, habían países neutrales como Portugal, como España, que no existía ningún tipo de censura a los medios de comunicación. Porque en una guerra, lógicamente, la censura es muy importante para los conocimientos de cualquier tipo de estrategias que se dan en los campos de batalla. Y la gripe española, para algunos, de acuerdo al seguimiento que le han hecho algunos historiadores, comenzó en Kansas en 1917, y debido a las tropas americanas que llegan a combatir con el imperio alemán, se da esta virulencia, esta expansión. Algunos han analizado el genoma de la gripe española y es el genoma del H1N1. Es lo que nos han indicado y su rápida virulencia debido a los estragos de un último año de guerra donde la situación era muy incierta, ¿no? Acuérdense de las batallas de Maine, la segunda de Verdún, etcétera, etcétera. Y originó que del 2 al 3% de la población mundial, hablamos de 50 millones de personas, fallecieran exclusivamente por esto y no por la guerra. Tal es así que muchos políticos, economistas consideran que la rendición de Alemania es básicamente por la gripe española. Yo no creía, porque pensaba básicamente que era la desproporción de las fábricas. Pero era lógico, al no haber mano de obra para las fábricas alemanas, no había producción. Al no tener los aliados que tenía Alemania, que estaban lejos de esta virulencia que se estaba concentrando en toda Europa, la ventaja de la producción la tenía Estados Unidos. Y tercero, ¿quién cayó enfermo? Guillermo II, emperador de Alemania. Lógicamente la situación no fue nada productiva para Alemania y las consecuencias fueron funestas. La gripe española venció al Kaiser. Y no solamente eso, porque su principal consecuencia no se vería en el 1918, se vería en 1939, porque una pandemia origina que no hay un trabajo coordinado. Una pandemia origina que yo tenga temor de salir a negociar. Acuérdense, en el año 1918, en todo el furor de la pandemia, porque también tuvo rebrotes hasta 1920, no existía el Internet. Con la justa una carta. Y no había carteros. ¿Quién quisiera salir? Se dan las primeras mascarillas, las primeras grandes fotografías de mascarillas, las cuarentenas que ha sufrido la humanidad en ese tipo de proporciones se dieron en la gripe española. Pero lo peor fue que la delegación americana que fue a negociar en Versalles le dio la gripe española. Y las consecuencias fueron funestas. Porque en vez de hacer un tratado para que origine una paz, debido a la desesperación entre la misma delegación, originó un tratado que originó la Segunda Guerra Mundial. Es muy interesante ver estas situaciones. Hemos visto 3 situaciones históricas sobre la posición de la sociedad, la respuesta de la misma y las consecuencias económicas que van a haber.
Vuelvo a reiterar, señores, a los que estamos vinculados al tema del transporte. El virus no ha venido para irse. El virus ha venido para quedarse. Y por lo tanto, en el segundo parámetro que toquemos en 3 minutos, que tal vez los deje para tomar un poco de agua, es bueno que pensemos como sector transporte, en base a lo que estamos escuchando de la historia, que nuestro comportamiento tiene que cambiar. Y al tener que cambiar, tenemos que tomar medidas para futuro y no pensar que vamos a realizar la actividad como la hacíamos antes. Así que, señores, me permiten 2 minutos y volvemos con la segunda parte. Agradezco a las personas que han sintonizado, están sintonizándome a mi persona, porque lógicamente dirán, el doctor está tocando temas que no son de transporte, pero es bueno saber a través de la historia cómo se ha movido la sociedad, qué tipo de pandemias hemos sufrido, no han sido gripes, ¿no? Eh, ha destrozado imperios, ha bajado gobiernos, y es por eso que es bueno que se tome en cuenta lo expuesto, porque como decía mi madre, si tú lees a Basadre, no me considero Basadre, ¿no? Pero si tú lees a Basadre y te gusta, te va a gustar investigar a Porra Barnechea, etcétera, etcétera, porque quisiera darles una luz de las posiciones que se han venido manejando en la historia, de las posiciones económicas y respuestas que ha tenido la sociedad, porque así pasen 800, 1000 años, la respuesta de la sociedad va a ser igual. Es el temor, la superstición, la segregación, la mano de obra barata, la recesión. Entonces nosotros como actividad económica en el transporte tenemos que adecuarnos. Porque si no nos adecuamos y pensamos que todavía podemos vivir con normas del mes pasado, hace 3 meses, señores, mejor regalo mis ómnibus o me dedico a otra cosa. O ya asesoro otra cosa, porque no podemos pensar que el decreto tal, que la norma tal, no. La sociedad cambió, salvo que se encuentre una vacuna, algo para modificar este tipo de cambios. Me permiten 2 minutos y volveremos a tocar en 2 minutos, los dejo con mi cuarto de música un rato, y tocaremos ya las reuniones que tenemos con la IRU, la reunión que hemos tenido con el ministro de Transportes, lo que venimos solicitando, avanzaremos un poco de algunos protocolos que se están dando en otros países y creo que a los que hagan alguna pregunta, a sus órdenes, regreso en 2 minutos. Muchas gracias.
Bueno, señores, disculpen la demora. Regresamos y vuelvo a agradecer a todas las personas que estuvieron la primera media hora. Y a pesar que hay personas que tal vez recién se estén prendiendo su computador o le escuchen la grabación, de las 6:02 vamos a tocar tema de transporte, pero a los que están interesados en retrocederla, hemos visto un poco de historia, un poco de geopolítica estructural en los cambios de las pandemias anteriores, ¿no? Ahora, eh, el día viernes, este viernes que ha pasado, a las 11 de la mañana, hora en Washington, 10 de la mañana, hora peruana, nos comunicamos con el señor Martín Rojas, representante de la IRU, y hemos logrado tener información muy importante que va a ser mucho más en estos días, porque la autoridad en la reunión con el ministro el día sábado nos ha solicitado, lógicamente, sustento internacional de cómo está reaccionando el transporte público de pasajeros, sobre todo de carreteras, en otros países que la pandemia les ha llegado primero, ¿no? Acuérdense que China recién ha levantado su cuarentena global, en país, hace una semana. Ha tenido cerca de 57 días de cuarentena y ahora las cuarentenas son por distritos, ¿no? Por regiones. Están abriendo ya el transporte. En ningún momento el transporte de mercancías en ningún país se ha obstaculizado. Sí ha habido problemas y nos reiteraron que habían problemas en las fronteras internacionales, como las que hay en Latinoamérica, mucho más arraigadas, sobre todo la que estaba entre Francia y España, y que la IRU estaba pronta a solucionar, porque recuerden que todavía Italia ha ampliado su cuarentena y el día de hoy España está abriendo las cuentas, o sea, aperturando las zonas de cuarentena con un transporte mínimo, pero ya con ciertos protocolos ya aprobados por la misma IRU. Entonces, nosotros le comentamos que estos protocolos los estamos usando como ejemplo para también activarlos en la sociedad peruana. Muchos me dirán y me han dicho, no, señor Ojeda, la realidad es otra. Señores, el virus no escatima realidades. El virus no escatima si soy moreno, o soy lampiño, o soy blanco, o soy ario, no lo soy. No escatima. Y si el virus no escatima, nosotros tampoco debemos escatimar el ejemplo de otras sociedades, algunas que están adelantadas, como es el caso de China, por los problemas que tiene con el SARS-1 y, y la gripe había el H1N1, donde ya ellos han evolucionado ante esta problemática, porque lógicamente dijeron una epidemia, otra epidemia, la tercera es pandemia, y como muchos decían, el problema de la enfermedad no era que si existía o no, era dónde y cuándo iba a empezar. Y lamentablemente nos ha tocado vivir esta época. A nadie le hubiera gustado vivir esta época. ¿No? Hubiera querido nacer en los 50 y ahorita estaría tal vez ya de bajada, a veces he disfrutado. No, señores, nos ha tocado vivir esta época y por lo tanto tenemos que ser conscientes de la modificación en el transporte. Porque una de las consecuencias que no he mencionado y lo he dejado para este punto que tocamos transporte es el temor. El temor. El temor de nosotros. Si nosotros que estamos vinculados al tema del transporte tenemos temor, imagínense el usuario. Y si nosotros no le damos cualidades y garantías de salubridad para que recupere la confianza, no va a subir, así le regalé los pasajes. Entonces, vamos a analizar primero lo que hemos solicitado al ministro y dejamos para la segunda reunión del día miércoles básicamente el protocolo que tenemos que analizar con la sociedad, en este caso con el Estado, y escuchamos todas las recomendaciones de ustedes con la finalidad que esto sea dinámico. El chat está abierto, los comentarios están abiertos y esta situación deberá ser analizada luego por ustedes. En la reunión bueno, el tema de la virus queda claro, nos están dando el know-how, la experticia, para poder trasladarla a la autoridad. Esa experticia la trasladaremos a la autoridad, ellos analizarán con MINSA, ellos analizarán con Ministerio de Transporte y con Sutra la viabilidad de la misma.
Se están formando comisiones vía videoconferencia con la finalidad de lograr un objetivo para el transporte. En primer lugar, debemos indicar que a nuestro punto de vista tenemos una autoridad dialogante que está en un estado de emergencia y que lo mejor que puede hacer es el primer punto que comenzamos o coordinamos o dialogamos o expresamos la semana pasada, que en este tema de crisis son 3 puntos, lo reiteramos, en el sector transporte. Primero, la relación coordinada. Yo no podía hablar de relación coordinada aún porque recién tenía la reunión el día sábado. Segundo, establecer parámetros de control y capacitación a mis dos activos, que es a los conductores y a mi infraestructura, teniendo en cuenta el grado de virulencia de esta pandemia, porque por ahí va a entrar mi usuario. Mi activo es el conductor. Y en tercer lugar, darle los parámetros de confianza a los conductores, perdón, a los pasajeros. Son los 3 puntos. Primer punto, relación coordinada, como ustedes sabrán, fue el día sábado a las 2 de la tarde, y el día sábado tocamos 8 puntos. 8 puntos que fueron expresados por nuestro presidente, el señor José Navarrete Tapia, y también por el que les habla, y también por el señor Luis Sixia en el tema de combustibles. Primer punto que se tocó es el subsidio por parte del Estado del 100% de la planilla. Somos una actividad, como indicamos, que depende de nosotros más de 800.000 personas, porque tenemos más de 600 empresas, y sobre esas 600 empresas hay más de 70.000 familias, y sobre esas 60.000 familias estamos hablando de más de 150.000 personas indirectas que también abarcan otra cantidad de familias. Entonces, al no producir, al no transportar, nuestros ingresos son cero. Y al ser cero, tendremos que tener un apoyo del Estado. Uno de los puntos más importantes que están analizando los economistas ahora, que es problema latinoamericano, es el pago seguro, o sea, que se realice el pago a aquel que por la pandemia no trabaja. Lamentablemente acá no existe seguro de desempleo, como se puede haber en España, que lógicamente siempre le complicó su economía. Pero en estos momentos de pandemia, el Perú no tiene seguro de desempleo. Mucha de la gente que tiene hasta problemas con sus CTEs, con las AFP. Entonces, dentro del primer punto que se coordinó con el ministro es o el subsidio al 100% de las planillas, o en todo caso, el decreto de urgencia abarque más de los 1.500 soles en el tema de la evolución de la CTS y que permite a los trabajadores sacar mes por mes el mes que no se puede trabajar. Y hemos escuchado la última declaración del presidente que esa situación al parecer se va a dar con la licencia sin goce de haber y esperemos su reglamentación. Pero la posición fue clara y lo bueno que vimos a un ministro muy condescendiente de la problemática. Para nada un ministro opositor, como así hemos visto en otros casos. La situación, lógicamente, no es la misma, ¿no? Estamos haciendo una negociación colectiva en plena crisis pandémica. El segundo punto era la exoneración o la suspensión de todo pago de tributos en los próximos 3 meses. ¿Y por qué los próximos 3 meses? Porque consideramos que a partir de junio, con los protocolos que se den, nuestro transporte interprovincial de carreteras va a poder trabajar paulatinamente. No podemos indicar, y vuelvo a reiterar, señores, que estamos en una posición de que vamos a trabajar como trabajamos el 14 o el mismo 15 de marzo. Porque si estamos luchando por una posición que vamos a trabajar el mismo, así como trabajamos el mismo 15 de marzo, señores, usted diga en qué momento apago la computadora. Porque no lo es. Vuelvo a reiterar, el virus ha entrado a la sociedad peruana y no es para irse. Entonces tenemos que tomar ciertas pautas hasta que esta situación mejore. En tercer lugar, se pidió la transparencia del precio del combustible, por cuanto la realidad internacional ya había reducido el combustible independientemente de la problemática de la pandemia en menos del 75% de su valor en octubre. Entonces, acá solamente había bajado al 10%. Lo explicó muy bien el señor Luis Sixia, porque este tema es ya.
Y les explico el porqué ya. Porque ustedes dirán, sí, pues tú dices que vas a trabajar en junio. Bueno, el día de la reunión, y lo expresó el ministro, y para que vean la influencia que tienen las redes sociales, porque la gente se queja, la gente se fastidia, y es mejor que, así como la historia lo ha establecido, evitemos saqueos, evitemos estados de sitio, evitemos golpes, evitemos crisis o revolución. Entonces, a raíz de la reunión con el ministro, ya hemos tocado dos puntos, publicaron en el Face del ministerio lo que explicó el ministro, el transporte humanitario de aquellas personas, que no estamos hablando de 1000, de 2000, 3000, calculamos 10.000 a 15.000, se han quedado en las regiones, sea por viaje a sus familiares, sea por una actividad económica, sea en campamentos de mineros, sea campamentos de agricultores, sea cualquier actividad, o sea porque ya tenían que regresar a Lima, a Piura, a Ica, y el Face del ministerio se llenó del 90% de comentarios de que qué bien que se hayan reunido con los transportistas porque querían regresar. Y no pueden salir de las fronteras regionales. Y es por eso que lo que se había quedado en una expectativa en 2, 3 semanas es muy probable que sea en menor tiempo. Y en base a ese menor tiempo es necesario establecer un protocolo y activar el sector del transporte para dar las facilidades a estos peruanos que se han quedado. Y es entonces que, en base a esta situación, el precio del combustible tiene que bajar. Porque hasta ahora consideramos, y es bueno que ustedes como empresarios del transporte que lo vean, o que lo reiteen, o alguien nos escucha, o que sea poquitos, sepa que la problemática del combustible no es por la pandemia, es por las reservas de crudo que nuestro querido Putin lo sacó al mercado. Es por eso que aunado ahora con el tema de la poca demanda, baja el precio. Y es el momento de que el gobierno transparente ese precio porque al único que beneficia es a Petroperú y lógicamente a Repsol. Y también porque nos afecta a nosotros como transportistas y a todos los que tienen un vehículo que tarde o temprano, cuando se levante la cuarentena, también lo va a perjudicar más aún porque no va a haber dinero. Porque la actividad, ya nos demostró la historia, la economía va a ser lenta. La curva es distinta a la curva de una guerra entre humanos. Pero bueno, se apuntó este tema y tanto el punto 1, que es el tema del subsidio o el tema de que los empleados afectados por esta situación puedan acceder a la devolución de su CTS, también se explicó, lo sustentó nuestro presidente, que si no se llega a estos puntos, lamentablemente no le queda otra al empresariado que se facilite la licencia sin goce de haber. Bueno, un saludo a nuestro amigo Gilmer Horna. Yo estoy seguro que hay bastante gente que está en Amazonas esperando que se reactive el transporte, pero vuelvo a reiterar, un transporte que vaya con la empatía. ¿Y qué tiene que ver la empatía acá? Yo soy transportista. Porque lamentablemente en las últimas décadas los ingresos económicos que han tenido algunos empresarios del transporte no ha ido de la mano con el comportamiento de la empresa. Y esto quiere decir administradores, el que está en la ventanilla, conductores. En una sociedad tan golpeada como un tema de crisis, la empatía es básica. Vuelvo a reiterar lo que pasó con la peste negra, el primer humanismo. Y es lo que dijo el Papa, el humanismo. Acuérdense que el humanismo originó el Renacimiento. Entonces, sería bueno dentro de nuestro sector tomar políticas de empatía hacia el pasajero para que recupere la confianza y esté seguro que va a viajar tranquilo. Y no solo tranquilo, que no se va a contagiar. Porque acá, por más que le pongamos fierro y blindaje al vehículo, no puede escatimar un proceso de contagio que sería fatal, no solamente para la población, sino para la misma empresa. Bueno, tocamos 3 puntos de la reunión.
Y el otro punto que se tocó, y esto tiene que ver mucho con las regionales, y un saludo conté a todos mis amigos, es el tema de la evolución del impuesto selectivo al consumo. Y fuimos claros en la exposición, y bueno, lo expuso también el señor Navarrete, porque él tiene la experiencia económica, de que en especial que sea tanto para las regiones como para el transporte nacional. Y usted dirá, no, pues ustedes ya lo tienen, la ciudad ya lo tiene. Señores, la devolución del impuesto selectivo al consumo no se hizo en otra coyuntura, se hizo en otra estructura, porque coyuntura son columnas espontáneas. Pero el virus cambia la estructura. Y al cambiar la estructura, con mucha más razón, tenemos que apoyar que la devolución del selector contuvo sea para el transporte nacional y para el regional. Porque el primero que va a transportar con esas deficiencias, porque van a ser deficiencias logísticas, a los pobladores, va a ser el transporte regional. Y acá un llamado de atención, y también expónganlo ustedes a sus autoridades regionales, que tal vez pueden tener mayor acercamiento de nosotros hacia ellos, que acá no podemos llegar a épocas de pensamiento medieval, porque está pasando. Yo entiendo que un ciudadano, por un tema de desconocimiento o ignorancia, trate mal a otro conciudadano por simple hecho de tener el virus, pero que las autoridades regionales pongan problemas para que entren los camiones con víveres, que a los limeños o a los pioranos o a los gedoretos los consideren apestados y cierren la frontera. Señores, eso que están en feudos. Y por eso expongo la problemática, porque yo conozco acá hay personas que se están conectando, vean esto como parte de la solución, evitar esa segregación, esa discriminación. El transporte moviliza culturas, sociedades. Y si vamos a estar con esta problemática, mejor que una guerra civil. No, no, no estamos para eso. Así que solicitamos acá, lo que lo están escuchando, también cada uno sea partícipe de este efecto dominó y también colabore, no con nosotros, sino con tu país. En segundo lugar, también criticamos de la evolución del selectivo, porque en otro momento podría tener selectivo. Ya es el trimestre. Pero me pregunto yo, ¿a quién le pido el certificado de no adeudo? Y yo me pregunto, que tengo que pedir un certificado de no adeudo en esta crisis. La estructura cambió. Y es por eso que estamos pidiendo se retiren los requisitos que tenía la devolución del selectivo al consumo que salió con el decreto de urgencia 02 y su reglamento, de acuerdo a la nueva estructura social que estamos afrontando, que es la crisis. Lógicamente, si tenemos ciertas facilidades que venimos solicitando y también se explicó, lógicamente también tenemos que cambiar nuestra actitud, ¿no? No, para nadie es un secreto que muchas empresas adulteran el GPS. ¿Ustedes creen, con todo el respeto, que tenemos cara de idiotas, disculpe que sea tan duro, para en estos momentos correr a más después de lo que está pasando? ¿Ustedes creen que podemos llevar la misma cantidad de pasajeros que se amontonaban y yo me quedaba 3 4 horas embarcando en esta crisis? La situación tiene que cambiar. Y disculpen que sea tan duro. No, tú estás logrando. Señor, no es eso. Es la realidad. Es como que vayas a una clínica ahorita y te digan, tienes fiebre, te duele la garganta, toses y te digan, no te preocupes, anda a tu casita. No, 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 sería inconsciente. Entonces, esa misma situación tenemos que afrontarla en nuestro sector. El otro punto que también se tocó dentro de estos puntos que comentamos fue la suspensión, la suspensión de los procedimientos sancionadores. Consideramos que en estos momentos de crisis, ser sancionados por el espejito, que la llanta
que suspensión del conductor, que son cosas que en estos momentos, con todo el respeto, pasan a un segundo plano. Porque si nosotros vamos a afrontar un levantamiento del servicio que ha estado suspendido con ciertas limitaciones, los procedimientos sancionadores de Sutran, Sunafil e Indecopi no tienen sentido. Tenemos multas de 450 UITs, e inclusive en algunos casos con carta fianza, una carta fianza que puede servir para pagar la planilla. Y eso hay que aplaudir, no aplaudir, pero sí, podríamos decir, estar a la expectativa, con con buen horizonte, de que ha sido muy accesible lo expuesto por nuestro grupo el día sábado a las 2 y que se ha quedado en una segunda reunión en el transcurso de esta semana. En el transcurso de esta semana vamos a analizar la respuesta que tenga el ministro ante el Consejo de Ministros. Estamos esperando que nos llegue el correo del grupo técnico que ha nombrado el ministro. En este caso está el director de políticas normativas, está la subsuperintendente de Sutran, está el señor Roca de Diálogo Social, el señor Humberto de Diálogo Social. Entonces ellos van a coordinar primero con su ministro para ver cómo avanzamos esta semana, porque acuérdense que lo expuesto por nosotros depende de otros ministerios. Pero lo que sí podemos decir que en el último punto que hablamos respecto al tema de la suspensión de procedimientos, levantamientos de embargos, en lo que respecta al ministerio que es Sutran, la superintendenta expuso claramente que sí estaba de acuerdo con lo expuesto por nosotros y que esto tendría que ser evaluado con su grupo de trabajo para ver bajo qué forma nos suspenden los procesos y se levantan los embargos que están en ejecución coactiva. Y este ejemplo que se puede lograr con Sutran, transparentarlo y solicitarle así igual con el ministro que esté llevando esta situación tanto a Indecopi como a Sunafil. Entonces creo que les estoy resumiendo básicamente las 2 horas de reunión y con eso cualquier pregunta que ustedes nos manden por la red, cualquier comentario, nosotros en la próxima exposición, que ya tocaremos el tema del protocolo, lo podremos exponer. Pero eso sí, vuelvo a reiterar, esta situación tiene que ser consecuente con el cambio de comportamiento y actitud que debemos dar. A su vez, que es un tema muy importante y que lo vamos a exponer el día miércoles a las 6 de la tarde, es el tema de el protocolo de seguridad y salubridad. Hay muchas ideas. Ya hay protocolos aprobados en España y en China. Vuelvo a reiterar, nos pueden indicar, disculpen que hace calorcito acá, nos pueden indicar que ya hay otra realidad. Les he dicho que el virus no escatima realidad. Lo vuelvo a reiterar y lo terminé reiterando. El virus no escatima realidad. Y por eso que el protocolo que estamos coordinando y que vamos a reunirnos vía seguro videoconferencia con MINSA, con Sutran y el Ministerio, es la puerta que tengamos para comenzar nuestros servicios. Esos servicios tienen que ser bajo parámetros de salubridad. Tenemos que subir el estándar. Y ese estándar tenemos que mejorar. Creo que ya van a ser una hora que estamos dialogando. Y si hay alguna pregunta, lo estaremos resolviendo el día miércoles a partir de las 6. Antes de ese tema, nosotros el día 6, pero el día miércoles a las 6, vamos a hablar primero, hemos hablado el día de hoy a las 5:30 sobre la consecuencia de las pandemias mundiales, pero el día miércoles, a los que estén interesados, de las 5:30, si les parece, vamos a tocar las consecuencias que se vienen analizando de esta pandemia, la crisis en las actividades económicas vinculadas al sector transporte de esta pandemia, y vamos a tocar el protocolo que probablemente sea el que coordinemos con el ministerio para que ustedes tengan conocimiento y sobre todo tengamos la ventaja como gremio, y estoy abierto a cualquier tipo de especulación o crítica, porque si ganamos tiempo de darle seguridad y salubridad al usuario,
tal vez también tengamos la ventaja de ser los primeros en trabajar de manera ordenada en beneficio de la sociedad. Les agradezco estos 55 minutos, o sea, un pequeño relax de 3 minutos para tomar algo, y sujeto a sus preguntas, sujeto a sus inquietudes, vía, vía Messenger, y por favor, considerar que el mundo ha cambiado, pero la humanidad no va a dejar de existir. Así nos pasa algo a nosotros, la actividad comercial y económica se tiene que adecuar a esta realidad. Se adecuaron en la época de Justiniano, se adecuaron en la Edad Media y se adecuaron en la gripe española. Entonces, adecuémonos. El transporte seguirá rodando con ciertas limitaciones al comienzo, pero seguirá circulando. Y en base a todo lo expuesto, sujeto a sus preguntas, la reunión con el ministro consideramos que debe ser igual de positiva en las otras semanas, y esperemos que de acá, a menos lo que ustedes piensan, comencemos con el transporte humanitario de las regiones y luego con el transporte interprovincial y de carga, como siempre lo hemos visto en estos últimos 18 años. Muchas gracias. Dios los bendiga. ¿No?